otro lado de un mar embravecido, el tapón del Darién es como un guardián vigilante de las agitadas aguas del Golfo de Urabá. Desde Necoclí, un municipio del Urabá antioqueño que ha servido de puente para el migrante, se ve como una montaña tupida de verde, impenetrable, imponente. Parece serena ante las olas que golpean contra ella, pero en sus entrañas se esconden los secretos de los miles de migrantes que cruzan esa densa selva con la premisa de vivir mejor en un país ajeno al suyo. Pasar los 150 kilómetros de esa barrera natural, en la que en ocasiones los rayos de sol no tocan el suelo por la altura de los árboles, es una aventura que ha cobrado sangre, sudor y lágrimas a quienes osan atravesarla. Usted no puede tomar mi foto sin permiso. Cada día, grupos de entre 300 y 500 migrantes se internan en una manigua hostil, solitaria, que muchas veces no perdona la irrupción en su territorio casi virgen y termina cobrándose la intromisión, arrebatándole la vida a los migrantes. La travesía del Darién comienza en Necoclí. Haitianos, cubanos, venezolanos y africanos se instalan en este municipio a la espera de conseguir un tiquete que los lleve a Candí. Allí, al otro lado del Golfo de Urabá, comienza la travesía más dura. Los migrantes son llevados en lanchas por el río Acandí después de navegar por 1 hora y 15 minutos en el mar abierto. La mayoría lo hacen en embarcaciones legales que incluyen medidas de seguridad como chalecos salvavidas y navegantes expertos. Pero otros, ante la falta de etiquetes y una espera que se alarga hasta por 15 días, prefieren aventurarse de noche a cruzar un mar cuyas olas pueden alcanzar hasta 2 metros de altura. Allí la muerte acecha y a veces logra su cometido, como sucedió el 10 de octubre de 2021, cuando la embarcación en la que viajaban 29 migrantes naufragó en las aguas de Acandí. Murieron 2 mujeres haitianas y una cubana. Rescataron 20 personas del agua y otras 6 quedaron desaparecidas. Ya en Acandí, los migrantes pagan para ser llevados hasta La Teca, un extenso terreno que sirve de campamento improvisado y está distante a 2 horas del casco urbano. Lo hacen en motos o en carretas a caballo. El valor es de $78 por persona y atraviesan potreros y caminos vigilados por el Clan del Golfo, quienes se aseguran de que no haya extraños en esos territorios o entre los migrantes que llegan. En La Teca, los caminantes pasan la primera noche antes del ingreso a la selva. Acampan junto a otros migrantes y preparan sus morrales con víveres para una travesía que, si el río lo permite, puede durar 6 días hasta Panamá. A las 5:30 de la mañana y con las primeras luces del día, los llamados guías, señalados por otros como coyotes, empiezan una ronda por las carpas con una palabra que se escuchará a lo largo de todo el camino: Analé. Es una orden perentoria. Los migrantes levantan las carpas y, como si fuera un rebaño, empiezan el camino hacia la frontera. Los caminantes se ven deambular entre el río y la selva. Caminan con sus pertenencias en morrales. Llevan en sus manos ollas y carpas. A medida que el camino avanza y las fuerzas menguan, el río Muerto se convierte en un vertedero de ropa que van dejando los migrantes. Algunas prendas ya no pueden cargarlas porque hasta una aguja les pesa en la manigua y terminan enredadas en los árboles. Otras son señales que dejan a su paso para los que vienen detrás. El río, en las primeras jornadas de camino, es la única vía del Darién. El agua se mete entre las botas y los zapatos y causa pequeñas heridas que duelen como cuchilladas. Pero a veces, cuando llueve en el tapón, el río se crece y el cruce se hace difícil. La fuerza del agua y la creciente apagan vidas de migrantes.
Los pasos cansados se tropiezan con los cadáveres descompuestos o con lo que la naturaleza, en un acto al parecer de bondad, deja al descubierto como para reconocerlos. Como el camino mengua las fuerzas, la caravana de migrantes se va expandiendo por todo el trayecto. Las familias se ven descansar en cada recodo del río y en cada tramo de la selva, pero desconocen que falta el tramo más duro de cruzar, el corazón del tapón mismo. La loma es un pedazo de montaña que se le metió al río, es el tramo más duro que deben cruzar. Es una subida que cuando no llueve, el polvo anaranjado de la tierra se mete en la nariz y ahoga, pero cuando la lluvia arrecia, como en todo el año, se convierte en una autopista resbaladiza de lodo y agua. Fue allí donde el 7 de noviembre de 2021, el niño cubano Brian Rommel Corrales Bravo perdió la vida. Su corazón juvenil no resistió y sufrió un infarto. Fue enterrado en la selva y su padre y sus hermanos continuaron con la travesía. En este pedazo de tapón del Darién, los migrantes usan cualquier raíz o rama que esté a su alcance para sostenerse y no terminar en los abismos o cuesta abajo. Muchas veces se camina en silencio y el latido del corazón se siente en las sienes, los músculos de los pies se engarrotan y la montaña doblega el cuerpo pero no la voluntad, porque el camino sigue. En las profundidades de la selva, el sonido ensordecedor de las chicharras y los monos aulladores se entremezclan con los quejidos casi silenciosos de los migrantes que cruzan el río o la montaña. El temor de los migrantes a encontrarse con fieras o serpientes les quita el sueño. La noche se llena de sonidos y los claros son usados como descansaderos. Las caminatas de 8 horas o más terminan en estos espacios abiertos a punta de tesón y machete. No hay un descanso puro. La nueva jornada de camino empieza a las 4:30 de la mañana. Vuelve el grito de Anale en la selva. Y en menos de 10 minutos los migrantes han levantado el campamento improvisado. El Darién termina convertido en una cloaca con todo tipo de desechos que dejan los migrantes. Pañales desechables, ropa sucia, estiércol, sobras de comida se quedan atrás para continuar el camino a la frontera. El camino a esa línea imaginaria que rompe el territorio colombiano y panameño no es menos fácil. Los pies son tragados por el barro y la falta de agua agota el cuerpo. A un lado del camino está el despeñadero. Esto aquí se ha ido mucha gente. Esta es una zona muy peligrosa para un inmigrante. Dicen que por esos abismos se han ido migrantes y es tan difícil sacarlos que sus cuerpos se quedan en la selva. Me jodí la columna y me quedé tirado acá en la selva, y gracias a los mellizos que me van a volver para atrás y me van a poner a descansar allá en Capulcaná y después me van a conseguir una ruta. Unos kilómetros más y se está en la frontera. Ya. Bienvenida a la frontera. Al llegar a esa cima, cada uno de los migrantes celebran haber cruzado el tramo más duro del Darién. Frontera. Panamá ya, de aquel lado. Lo que sigue ya es territorio de Panamá y es en descenso o por río. Sin embargo, las denuncias de violaciones y atracos son constantes de ese lado de la frontera. A 2 días está el primer pueblo de Panamá. A uno más, el primer campamento humanitario en el que los migrantes son atendidos, Metetí. De ahí en adelante la travesía sigue, pero ya por la carretera panamericana. Los migrantes continuarán por 6 países hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde anhelan consumar un sueño que no siempre tiene un final feliz. A veces son deportados a sus países de origen.
pero ellos no se rinden y vuelven a iniciar la travesía y a cruzar el tapón del Darién en un nuevo desafío a la muerte.